Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, sigo con esta temática de la Santísima Virgen María. A raíz de un programa que grabé ayer sobre que María no hace milagros, no, en virtud de un programa La Rosa de Guadalupe, pues eso levantó polvareda a algunos católicos. Y yo lo dije desde un principio en ese primer video. Tal vez voy a decir algo que a muchos les va a causar malestar, molestia. Entonces eso prueba que la gente, el pueblo de Dios, no está preparado, no está bien formado. Y qué lástima. Y que gracias a Dios se dio la oportunidad de grabar este video de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y con algún comentario que hice sobre que no van a abrir la Basílica de Guadalupe el día 12 de diciembre. Pues bien, pues salió un comentario ayer y de esta mañana estaba leyendo otro donde una persona jefe, así se firma, jefe, espero no estar faltando a la caridad por decir las iniciales, dice lo siguiente: la Santísima Virgen María no hace milagros y los cientos de sanaciones y curaciones en Fátima y Guadalupe, el milagro del sol con miles de testigos, por nombrar solo algunos. Entiendo que todo bien proviene de Dios, pero esa afirmación no va. ¿Cuál? Que María no hace milagros. Por defender al hijo, démosle duro a la madre. Ojo, mire el pensamiento doctrinal que tiene este católico. Ese es el argumento del protestante. Y todo por un programilla de TV. Prudencia, por favor. Prudencia, nos llama a la prudencia. Creo que uno tiene que ser prudente, pero también tiene que ser sensato. Y invito más bien a esta persona jefe a que sea prudente y más bien mire qué es lo que enseña la Iglesia Católica. Cuando se lanzan comentarios sin ningún tipo de sostén bíblico, doctrinal del catecismo, que a mí me digan, miren, el catecismo numeral tal dice que María hizo milagros, o en el Concilio Vaticano II, o en la burla, o en la encíclica tal, o en la misma Biblia dice que María hizo milagros, pues hombre, yo le creo. Pero decir cosas sin fundamentación, simplemente por un criterio, por un pensamiento, yo creo que por ahí no está bien. Gracias a Dios hice un video sobre ese programa, La Virgen de La Rosa de Guadalupe, que es un programa de fantasía, donde por ningún lado se nombra a Cristo Jesús. Si se nombra a la Virgen María y no se nombra a Cristo Jesús, hay una mala teología, hay una mala mariología, hay una mala cristología, hay una mala teología. Estas personas que hacen los comentarios dan a entender pues que yo estoy aquí parado diciendo una serie de sandeces y que no tengo fundamento de lo que digo. Pues créame que mi razón de ser en este programa es dar respuesta a las preguntas de las personas y enseñarles lo que enseña la Iglesia y con fundamento, no simplemente cuestiones opinables de que yo creo, de a que a mí me parece, como este GF. No sé si es señor o señora. Le digo a esta querida persona lo siguiente, que la Virgen María no hizo milagros. Sí, efectivamente no hizo milagros, le estoy respondiendo. Y los milagros de Fátima y los milagros de Guadalupe, ¿qué? Los hizo Cristo Jesús por mediación de ella. Y ahorita lo comprobaron. El milagro del sol lo hizo Cristo Jesús, Dios. Porque Dios es el que hace milagros, no los humanos. María es humana, no es diosa. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Cristo Jesús. Él es Dios. Y Dios es el que tiene el poder de hacer milagros y hacer prodigios. Vamos a casos concretos y la gente recuerda muy bien estos milagros. A ver, Jesucristo era humano, 100% humano y 100% Dios. Era humano porque se cansaba, se sentía triste, lloró por Jerusalén, lloró por Lázaro, comía con sus discípulos, caminaba, reía, compartía todo lo que hace una persona humana. ¿Ah? Le daba miedo, por ejemplo en el huerto de Getsemaní, me embarga un miedo de muerte, dice Cristo Jesús ahí en la oración en el huerto. Era humano. Pero ¿cómo mostraba su realidad de Dios? Haciendo prodigios, curando leprosos, exorcizando, expulsando demonios.
Salud, no voy a editar el video, me excusan. Que levantan, resucitando muertos, multiplicando panes y peces, caminando por el agua, mostraba ese poder calmando tempestades, ¿no? Tenía el poder, porque era Dios. Cuando las personas dicen que María, que la Santísima Virgen María hace milagros o que los santos hacen milagros, no, no es exacto. Popularmente se puede entender el lenguaje. El que hace el milagro es Dios. Los humanos no hacen milagros. Cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, son los dones del Espíritu Santo, nos dan los carismas del Espíritu Santo. Lo hacemos fructificar los frutos del Espíritu Santo, no son nuestros. ¿Qué enseña la Iglesia? Vamos a mirar qué enseña la Iglesia. Dice lo siguiente. El numeral 956 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a mirar qué es lo que enseña la Iglesia, no lo que enseña el Padre Raúl. No, el Padre Raúl no enseña nada que no enseñe la Iglesia. Llevo más de 1400 videos, si no estoy mal, y yo simplemente enseño lo que enseña la Iglesia. Numeral 956. La intercesión de los santos. ¿María es santa o no es santa? María es santa. Es la madre de Jesús. Está aquí en la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Esa es la función de los santos, de intercesores. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Entonces, son intercesores. María intercede por nosotros. Ahora, vamos a mirar qué es lo que nos dice el numeral 963. ¿Qué dice este numeral 963? Después de haber hablado de la función de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdad. ¿Cómo es? Se la reconoce y se la venera. Se la reconoce y se la venera. No se le adora, como decía una señora ayer en un comentario. La Virgen no se adora porque no es diosa. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza, Cristo Jesús. Entonces, en el numeral 956 vemos que los santos tienen la función de intercesores. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. No dejan de interceder. Ellos solamente interceden, oran, para que el que obra es Cristo, que es Dios. 956, 1. La función de los santos. María es santa. El 900 es el 956. El 963 nos dice que a María se la reconoce como verdadera madre y se la venera. Se la reconoce y se la venera. No se le adora. Ahora, ¿qué dice el numeral 969? Esta maternidad de María
perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde el consentimiento que dio fielmente en la Asunción y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los elegidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Intercede. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia, es decir, en la iglesia, no desde la perspectiva del Padre Raúl, sino en la iglesia. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Abogada, aboga por nosotros, nos defiende. Auxiliadora, nos auxilia, nos ayuda. Socorro, lo mismo, está pendiente de nosotros. Nos protege. Y mediadora, que media, que ora por nosotros, que intercede por nosotros. Esa es la Virgen María. La Virgen María no obra milagros porque el que obra milagros es Dios, no los humanos. Esa es doctrina católica. Por eso María no es diosa. Y por eso nosotros no adoramos a la Virgen María. Toda oración que nosotros elevamos a los santos es para que intercedan. Cuando la gente en su piedad popular se arrodilla frente a una imagen y le pide: Virgen Santísima, te pido por favor por la salud de mi hijo. Ay, Santa Madre de Dios, te pido para que mi hija le salga el trabajo. Santísima Madre de Jesús, por favor, que mi esposo se le quite ese cáncer. Hazme ese milagro. Usted le está pidiendo a María que ella ore el milagro o que ore ante nuestro Señor Jesucristo, que es el que ora el milagro. Lo mismo los santos. Pídale a San Judas Tadeo. Ay, hagan la novena a San Martín de Porres. Mire, este santo es milagrosísimo. Eso es piedad popular. Y se entiende el lenguaje. Bueno, si hizo el milagro. No. El que hace el milagro es Cristo Jesús, que es Dios. Cristo, que da el poder. Entiendan, queridos hermanos, cuando para la causa de canonización se pide que dentro del estudio para poder beatificar y llevar a los altares al canon, ¿no?, de los santos a un beato, entonces se le pide que dentro de ese proceso de investigación se le comprueben 3 milagros. ¿Qué significa eso? Que la santidad se prueba es cuando, por medio de la intercesión, precisamente en virtud de su santidad, el santo intercede ante Dios. Y entonces el Señor lo dice: la intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, por ejemplo, San Martín de Porres, o San Pío de Pietrelcina, o Santa Teresa de Calcuta, o Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresita de Lisieux, ¿no? O San Francisco de Asís, o San Agustín de Hipona. La intercesión de los santos, intercesión, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolida más firmemente a toda la iglesia en la santidad, los confirman. Es decir, hay posibilidad de santificarnos. Sigue. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. No dejan de interceder. Oran por nosotros, interceden. Que se le conceda este milagro. Nosotros oramos por la salud de esa señora. Señor, por favor, que se le cure su hija. Interceden. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Presentan al Señor, nosotros fuimos santos, presentan por los méritos de Cristo al Señor que interceda por nosotros. Numeral 956, la Virgen María está entre los santos. Ella es santa, pero el único que realiza milagros es Dios, precisamente porque es Dios.
Y todo cuanto pueden realizar los santos es la intercesión, oran por nosotros, oran por sus méritos, ¿no?, de santidad que aprendieron de Cristo Jesús y oran a Cristo Jesús para que obre el milagro. Es Él. Ahora bien, la Sagrada Escritura nunca nos muestra o nos da ni siquiera un dato de que la Virgen María haya hecho algún milagro. Por el contrario, cuando estaba en las bodas de Cana, que fue el primer signo o el primer milagro que hizo Cristo Jesús, ¿quién fue el que convirtió las tinajas de agua en vino? ¿La Virgen María o Jesucristo? Jesucristo. ¿Quién fue la que le dijo que hiciera eso? La Virgen María. ¿Por qué no lo hizo la Virgen María? Porque la Virgen María no tenía ese poder. Ella simplemente es intercesora. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, concretamente en los Evangelios, cómo Jesucristo curaba leprosos, calmaba tempestades. Él lo hacía. Mire, lea en los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos hacían algún milagro, ¿en el nombre de quién lo hacía? En el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, por la gracia de Cristo Jesús, que es Dios, no por su nombre. Hay que saber leer, escuchar y aprender lo que enseña la Iglesia Católica. Tenemos que salirnos de esa ignorancia y estar enlodados en la religiosidad popular y en la piedad popular, que en muchos aspectos es muy positiva, pero en otros aspectos es totalmente desastrosa, llevando a las personas a pensar y a creer que los santos o la Santísima Virgen María hacen milagros por sí solas, no, porque son seres humanos, simplemente interceden. Ahora, cuando leemos esta parte tan bonita, ¿no?, en el numeral 969, por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, no diosa, no la que ora poder, nada de eso, no. Y cuando usted le ore a la Madre de Jesús o a cualquier santo de su preferencia, entonces va a ver cómo es su oración. Cuando usted ora a la Virgen María, usted está pidiendo es que la Virgen interceda. Interceda. Así como ella sirvió de intermediaria, intercesora, para que en esa fiesta donde se había acabado el vino, el Señor obrara. Por eso el Señor le dijo, todavía no ha llegado mi hora, mujer, no es momento de glorificarme, es decir, de mostrar el poder de que yo soy Dios. Pero le hizo caso a la mamá. La estrecha comunión entre Cristo Jesús y su madre es impresionante. Pero María no obra milagros. Ella le deja los milagros a su Hijo, que es Dios. Porque ella reconoce que ella es simplemente una humana. ¿Quién soy yo? Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hermanos, estudien bien lo que es la Mariología, lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que enseña la Sagrada Escritura. No se pongan a escribir cosas que no saben por qué quedan muy mal, como esta persona, GF. La Santísima Virgen María no hace milagros y los cientos de sanaciones y curaciones en Fátima y Guadalupe no las hizo la Virgen María. Por su intermediación y intercesión los hizo Cristo Jesús. Y hay una íntima relación entre los santos y Cristo Jesús. Y por los méritos, ¿no?, que ellos adquirieron, ¿no?, en ese proceso de santificación y unión a Cristo Jesús, es que Cristo Jesús los escucha. Por como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por el hecho de que en el numeral 956, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, claro, porque son santos, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad, la consolidan, la fortifican, dicen sí se puede llegar a ser santo, sí se puede estar con Cristo Jesús. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre, siempre oran por nosotros. Cuando nosotros pedimos a los santos o a la Santísima Virgen que nos ayude en nuestras necesidades, ellos están intercediendo, y por eso el Señor escucha y obra. Pero es Cristo Jesús que es Dios.
Por favor, un poco más, eso sí, de prudencia, ¿no? En los comentarios, porque quedan muy mal, ¿no? Quedan muy mal porque en realidad están mostrando que no saben la doctrina católica y se creen una serie de cosas. Hay que sustentar las afirmaciones. Todo cuanta crítica se haga, hay que sustentarla. Si no la sustentan con la Biblia, con el catecismo, con los documentos de la iglesia, es que quedan en cuestiones netamente opinables. Opinables. Uno puede opinar lo que quiera, porque puede opinar, pero en materia de fe hay cosas que ya están definidas y no se puede opinar. Por ejemplo, materia de fe. Si usted dice que Jesucristo no está en el pan, que Jesucristo no está con toda su sangre, alma y divinidad en ese pan, ¿no? Que se consagra en las misas, si usted dice que Cristo Jesús no está allí, que es un símbolo, uno decir, pues, ¿dónde usted saca eso? Muéstreme documentos donde, y verá que van a aparecer simplemente opiniones. Opiniones. No, que es un símbolo. ¿Dónde dice que es símbolo? No es que uno interprete, muéstreme la interpretación. En cambio, yo tengo, y la iglesia tiene, o más bien, la iglesia tiene no solamente los documentos escriturísticos, sino la tradición, es decir, tiene historia de cómo se celebra la Eucaristía y se sabía que Cristo estaba allí. Entonces, existen realidades de orden bíblico, ¿no? Realidades de orden histórico que nos muestran. Entonces, existe basamento que podemos mostrar para demostrar lo que afirmamos. Si no mostramos con documentos, con pruebas, lo que afirmamos queda en simple opinión y estamos mostrando más bien una grasa ignorancia, que es lo que yo quiero, que es lo que menos quiero que tenga el pueblo católico. La Virgen María tiene su posición en la iglesia, tiene su lugar en su iglesia, es mediadora, es intercesora, auxiliadora, socorro de la iglesia. No es diosa, no hace milagros, el que los hace es Cristo Jesús, ¿no? María no es diosa, por lo tanto no es adorada, sino que es venerada. Mucho cuidado con la doctrina católica en relación a la Virgen María y los santos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.